Buenos días a todos, seguimos en Santa María de Huerta practicando. Hemos hecho una práctica ya a las 7:30 de la mañana, luego hemos hecho un desayuno todos juntos tranquilamente y ahora estamos continuando con la práctica de las 10. Acompañarme, que vamos a buscar a todos los compañeros. Tenemos una sala para nosotros únicamente. Estamos aquí todos reunidos, Ya hemos hecho una práctica de Qigong muy bonita y ahora vamos a practicar un poco de Tai Chi en nuestro entorno, que es que ayer, ¿verdad? El mismo de ayer, ¿verdad? Sí, pero en el día de hoy. Así que vamos a practicar. 2 años antes ya, cuando te lo van a quitar. Abre. Es muy importante que no se produzca tensión en toda la zona de los trapecios, la cabeza del hombro y el punto 21 de la vesícula biliar. Cuando el practicante trabaja elevando un poquito los brazos, lo que estamos haciendo ahora es inducir al Pong natural. El Pong es la fuerza ascendente. Si ella, por ejemplo, en esta misma postura, tirara de los hombros hacia arriba, tensándose, no aguantaría mucho tiempo. A los 10-15 segundos comenzaría a tensar. Pero cuando afloja relajando, baja la intención a la tierra y deja que el propio Tanti en medio produzca la sensación del Pong, de esa fuerza ascendente, entonces se produce una relajación completa en los brazos, el tronco, el vientre mismo también. Y lo que estamos haciendo ahora precisamente es experimentar sobre esta idea, sobre ir sintiendo cada uno un poco cómo el Pong de su Tantien, de su vientre, puede producir esa relajación consciente en la práctica. Seguiremos con ello. Bueno, hoy es sábado. Nuestro grupito va viniendo, los feligreses. Nosotros estamos allí, en el torreón aquel, ¿verdad? Allí está nuestro centro. Aquí tenemos el río, el riachuelo. Y allí tenemos la abadía. Y ahora, pues la mayoría de la gente va a hacer un paseíto después de estar practicando desde las 7:30, como está tan cerquita, y toman un refrigerio, como el otro día ya comentamos. Y esta tarde nos toca una visita que vamos a hacer a la abadía. Vamos a entrar en el monasterio del Cister de Santa María de Huerta. Y vamos a aprovechar el principio de la tarde para hacer una visita todos juntos. Mirad qué bonito lugar. Aquí estoy, que voy a preparar la sesión de cine de esta noche. Y esta es nuestra sala. Entonces, ahora bajarán los chicos, que hemos acabado de cenar, y entonces vamos a ver si preparamos la película de la noche. Si nos venimos hasta aquí, veréis que la sala es una sala súper bonita. Y empezarán a venir ahora nuestros espectadores. Allí tenemos la pantalla, allí están preparando más o menos la película, y ya estamos preparando nuestro cine. Algunas noches hacemos las prácticas de meditación, otras veces las hacemos por la tarde. Antes hemos estado meditando también un rato, y ahora vamos a preparar sesión de cine. Ya os pasamos más información.